El reloj marcaba las 20:30, cuando un murmullo inquietante recorrió los pasillos de la mansión Antunes. Los invitados ya se encontraban dentro, rodeados de copas de champán y música de cuerdas, cuando de repente las puertas del vestíbulo se agitaron con un golpe de viento. Nadie esperaba nada fuera de lo común aquella noche, pero lo que estaba a punto de suceder haría que cada mirada se clavara en un solo punto, que cada risa se congelara a mitad del aire. Porque esa noche, alguien que había sido ignorada durante años, estaba por aparecer transformada. Y nada volvería a ser igual. Horas antes, en un pequeño departamento del barrio obrero, Miriam Fonseca observaba el sobre dorado con el sello de la familia Antunes. Lo había dejado sobre la mesa de la cocina, iluminado apenas por la luz amarillenta del foco colgante. Lo tomó entre sus manos ásperas y lo abrió de nuevo, aunque ya conocía cada palabra escrita. Una invitación a la fiesta más exclusiva de la temporada, enviada con intención de burla, de desprecio. Ella lo sabía. Lo intuía en la manera en que Felipe Antunes, el joven heredero de la fortuna, había lanzado la idea como un chiste frente a sus amigos. «¿Y si invitamos a la señora de la limpieza?», dijo con arrogancia, arrancando carcajadas del grupo. Miriam había fingido no escuchar, pero la invitación había llegado igual, colocada en sus manos por Verónica Bittencourt, asistente social de la familia y especialista en disfrazar la crueldad con sonrisas falsas. Miriam cerró el sobre y lo dejó a un lado, pero su hija Nina lo observaba con atención desde la mesa. La niña, de 7 años, dibujaba figuras con lápices de colores, mientras levantaba de tanto en tanto los ojos hacia su madre. No podía escuchar las palabras. Desde los 2 años era sorda por una fiebre maltratada, pero comprendía los gestos, los silencios, la tensión en el rostro de Miriam. La madre se inclinó, acarició su cabello oscuro y dibujó con las manos. «Todo está bien». Nina asintió con una sonrisa leve, y en ese instante Miriam supo que iría a la fiesta. No por venganza, no por orgullo, sino porque necesitaba demostrarle a su hija, y a sí misma, que aún conservaba la dignidad y la fuerza que la vida había intentado arrebatarle. Durante los días siguientes, Miriam mantuvo la rutina como siempre. Limpiaba los pisos de mármol de la mansión, abrillantaba los espejos, recogía los restos de copas después de las reuniones. Nadie sospechaba que en su interior crecía un fuego distinto. Al llegar la noche, guardaba silencio. Acostaba a Nina y abría una caja escondida en lo profundo del armario. Dentro, reliquias de un pasado mejor, fotografías con su difunto esposo Rafael, un par de pendientes de plata, un batón descolorido y, cuidadosamente doblado, un vestido azul marino, el mismo que había usado una vez antes del accidente de Rafael, y que nunca más se atrevió a vestir. El sábado por la tarde, con la ayuda de su vecina Ivone, costurera de manos firmes y mirada sabia, Miriam ajustó el vestido a su figura. No necesitaba lujos, solo un poco de sutileza para que el tejido volviera a abrazarla. Ivone suspiró al terminar. «Cuando entres en ese lugar, Miriam, no habrá oro que brille más que tú». Ella sonrió sin responder, concentrada en la calma que quería llevar consigo. Dejó a Nina con otra vecina y se preparó frente al espejo. Se maquilló con discreción, recogió su cabello en un moño suelto y se colocó los pendientes que Rafael le había regalado. Respiró hondo, tomó un bolso pequeño y salió. Caminó hasta la parada del autobús, mezclada entre la multitud anónima de la ciudad. Nadie la miraba, nadie la reconocía. Y sin embargo, esa invisibilidad estaba a punto de quebrarse. La mansión Antunes resplandecía desde lejos, iluminada por decenas de lámparas y faroles que resaltaban su arquitectura imponente. En el portón principal, guardias vestidos de negro revisaban invitaciones, mientras una fila de autos de lujo avanzaba lentamente. Miriam descendió del autobús unos metros antes y caminó hacia la entrada. Su silueta contrastaba con los vestidos brillantes y los trajes impecables de los invitados. Algunos giraron el rostro para observarla, confundidos. Otros rieron discretamente. Verónica Bittencourt fue la primera en interceptarla.
¿Puedo ayudarla?, preguntó con una sonrisa cargada de veneno. «Tengo invitación», respondió Miriam entregando el sobre dorado. Verónica lo examinó con gesto de burla, lista para rechazarla. Pero entonces una voz masculina interrumpió desde el interior. «Ella está conmigo». Felipe Antúnez apareció entre la multitud, su copa en una mano y el gesto de suficiencia en el rostro. No esperaba verla, pero tampoco estaba dispuesto a retroceder frente a los ojos de sus amigos. Verónica, sorprendida, cedió y permitió el ingreso. Miriam cruzó el umbral sin mirar atrás. El interior del salón era un torbellino de luces, música y conversaciones superpuestas. Cristales tintineaban, los camareros se movían con precisión y un aroma a perfumes caros impregnaba el aire. Pero al entrar Miriam, algo cambió. Fue como si el murmullo general bajara un tono, como si todos, consciente o inconscientemente, la observaran. Los primeros en reconocerla fueron los mismos camareros con los que había compartido jornadas de trabajo en silencio. Se quedaron inmóviles unos segundos, incapaces de ocultar la sorpresa. Un grupo de mujeres al fondo estalló en risitas contenidas, pero sus sonrisas se borraron cuando Miriam pasó frente a ellas con serenidad. Felipe la siguió con la mirada desde el bar. La burla que había planeado se transformó en un nudo extraño en el estómago. No sabía por qué, pero no lograba desviar los ojos. Miriam no hacía nada extraordinario. No levantaba la voz, no se pavoneaba. Simplemente estaba allí, de pie, con un vestido sencillo y una calma que desarmaba cualquier intento de ridiculizarla. Paula Fernández, amiga de la infancia de Felipe, lo observaba desde una esquina. Se acercó con una copa en mano y murmuró en su oído: «¿Todavía te parece gracioso?». Él no respondió. Miriam avanzó entre los grupos de invitados, indiferente a las miradas. Llegó hasta la terraza y contempló las luces de la ciudad desde lo alto. Sentía el viento fresco sobre la piel y por un instante cerró los ojos. No había ido allí por ellos, ni por él. Había ido por ella misma, para recordar que seguía siendo mujer, madre, persona. En el salón las conversaciones continuaban, pero algo en el ambiente había cambiado. Los que antes reían, ahora callaban. Los que antes la despreciaban, desviaban la mirada. Miriam había llegado sin proponérselo, a alterar el orden de un mundo donde el poder estaba definido por la apariencia. Y lo había hecho solo con presencia. Felipe se acercó unos pasos, intentando recuperar su tono habitual. «Te ves distinta». Miriam lo miró con firmeza. «No, soy la misma de siempre. Lo que cambió fue tu manera de mirarme». Él no supo qué responder. Por primera vez en años, la seguridad que lo caracterizaba se tambaleaba. Más tarde, mientras la música seguía sonando, Miriam pidió un instante al grupo de músicos y se sentó frente al piano. Nadie entendía qué hacía allí. Entonces, sus dedos comenzaron a deslizarse por las teclas. Una melodía suave, melancólica, llenó el espacio. El bullicio cesó de golpe. Invitados y empleados se quedaron en silencio, como si la música hubiese destapado algo en cada uno. Felipe se quedó inmóvil, con la copa en la mano. Paula lo miró de reojo y dijo casi en un susurro: «Hoy la estás viendo por primera vez, pero ella siempre estuvo aquí». Cuando la última nota se apagó, el salón entero permaneció en un silencio denso, incómodo. Nadie aplaudió. No por falta de mérito, sino porque todos comprendieron que habían presenciado algo que los desnudaba. Miriam se levantó, agradeció a los músicos y volvió a caminar entre la multitud. Su serenidad contrastaba con el desorden interior de cada uno de los presentes. Esa noche, la mujer que había sido invisible se convirtió en el reflejo incómodo de lo que todos fingían no ver: que la dignidad no necesita vestidos caros y que la verdadera elegancia no depende de un apellido, sino de la manera en que alguien decide existir frente al mundo. El reloj del gran salón marcaba las 22:15. La fiesta seguía en apariencia igual: copas llenas, risas forzadas, conversaciones sobre negocios y herencias. Pero bajo esa superficie algo se había roto. La llegada de Miriam Fonseca había cambiado la atmósfera de una manera que nadie sabía explicar. Algunos invitados intentaban fingir indiferencia,
otros se mostraban incómodos. Lo único claro era que la mujer que solía pasar desapercibida entre pasillos ahora era imposible de ignorar. Felipe Antúnez caminaba de un lado a otro con un vaso de whisky en la mano. Se sentía atrapado entre la necesidad de mantener el control de la velada y el peso de una incomodidad que lo perseguía desde que Miriam entró. ¿Cómo había logrado ella desestabilizarlo sin pronunciar más de 3 frases? Él, acostumbrado a ser el centro de cada mirada, se descubría invisible frente a la serenidad de aquella mujer. Verónica Bittencourt, desesperada por recuperar terreno, se acercó a un grupo de socialites y lanzó comentarios venenosos. Admirable, claro, pero ¿no les parece extraño? ¿Qué busca realmente? Nadie aparece así por casualidad. Una de las mujeres, con un collar de diamantes, arqueó una ceja. Lo único extraño es que alguien como usted se sienta amenazada por su presencia. Verónica palideció, aunque intentó disimularlo con una risa seca. Entendía que aquella noche no estaba saliendo como había planeado. Mientras tanto, Miriam se mantenía en un rincón tranquilo del salón, observando sin imponerse. Había tocado el piano no para brillar, sino porque lo sentía, y el silencio posterior había sido suficiente para confirmarle que estaba donde debía estar. Recordó el rostro de Nina antes de salir de casa, los ojos grandes, expectantes, llenos de una confianza que la impulsaba a dar cada paso con firmeza. Felipe, incapaz de resistir más, se acercó otra vez. «¿Por qué viniste?», preguntó en voz baja, casi un susurro. «Porque tú esperabas que no lo hiciera», respondió Miriam con calma. Él tragó saliva. Era la primera vez que alguien lo desarmaba con tan pocas palabras. No había tono de reproche en su voz, solo una verdad tan contundente que lo dejó sin salida. «No quería ofenderte», intentó justificarse. «No necesitas disculparte conmigo. Si quieres disculparte, hazlo contigo mismo», respondió ella. El silencio entre ambos fue cortado por Paula Fernández, que se aproximó con un gesto firme. «Felipe, deberías escuchar más y hablar menos. Esta mujer no vino aquí para complacer tu ego». Él la miró irritado, pero no replicó. Paula siempre había sido de las pocas que se atrevía a enfrentarlo, y aquella noche parecía decidida a no dejarlo escapar de su propio espejo. Más tarde, Miriam salió al jardín. El aire fresco la envolvió, y por primera vez en la noche pudo respirar sin la presión de las miradas. Se sentó en un banco de piedra y miró hacia el cielo oscuro. Cerró los ojos y pensó en Rafael, su esposo. Lo imaginó sonriendo, como aquella vez que la convenció de que podía lograr cualquier cosa. La ausencia dolía, pero también la sostenía. Felipe apareció unos minutos después. Se detuvo a unos pasos, inseguro. «¿Huyo de la fiesta?», preguntó. «No huyo de nada. Solo respiro», respondió Miriam. Él se sentó a su lado, dejando un espacio prudente. El viento agitaba las ramas de los árboles y el murmullo distante de la música llegaba apenas. «Tú hiciste que todos se sintieran incómodos esta noche. No era mi intención. Lo lograste igual. Tal vez el problema sea que muchos ahí dentro nunca han pisado el suelo. Cuando ven a alguien firme, se sienten amenazados». Felipe bajó la mirada. Sus dedos jugueteaban con el vaso vacío que aún sostenía. Por primera vez en años se sintió vulnerable. «Mi padre siempre estuvo ausente. Mi madre murió cuando yo era niño. Crecí rodeado de lujos, pero nunca aprendí a ver a las personas, solo a usarlas». Miriam lo observó con serenidad. No había compasión en sus ojos, sino una claridad que lo atravesaba. «No eres solo lo que hicieron contigo. También puedes elegir lo que quieres ser a partir de ahora». Él la miró con un brillo extraño en los ojos, como si estuviera frente a una verdad que nunca había considerado. Miriam se levantó lentamente. «Gracias por la invitación, Felipe. Aunque no fuera con respeto, gracias, porque me obligó a recordar quién soy». Y sin esperar respuesta, volvió a entrar en la mansión. Al día siguiente, un video comenzó a circular en las redes sociales. Un invitado había grabado en secreto la escena de Miriam tocando el piano. En cuestión de horas, el clip se volvió viral. Comentarios inundaron las plataformas. «Ella es una trabajadora de limpieza y toca así.
La verdadera clase no tiene que ver con el dinero. Nunca vi tanta dignidad en un solo gesto. Felipe Antúnez quedó en evidencia. Ella lo superó sin decir una palabra. Dentro de la empresa, los rumores se multiplicaron. Algunos empleados se preguntaban si era una campaña publicitaria. Otros, que conocían a Miriam desde hacía meses, sabían que no. Felipe pasó la mañana encerrado en su oficina, evitando mirar su propio reflejo en las pantallas. Finalmente tomó el teléfono y marcó el número de Miriam. Nadie contestó. Lo intentó 3 veces más, sin éxito. Por la tarde, condujo él mismo hasta el barrio donde ella vivía. Subió las escaleras del edificio modesto y golpeó la puerta. Nina abrió. Lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Miriam apareció detrás. «No deberías estar aquí», dijo ella con firmeza. «Lo sé. No vine a pedir disculpas. Vine a pedir otra cosa». «¿Qué?» «Una oportunidad para corregir lo que destruí. No solo contigo, también conmigo mismo». Miriam lo observó en silencio. Luego bajó la vista hacia Nina. La niña los miraba con atención, como si entendiera cada gesto. Miriam suspiró y finalmente abrió la puerta. «Entra, pero habla con verdad». Se sentaron en la pequeña sala. Miriam sirvió agua en 2 vasos y se acomodó en una silla. Felipe habló de sus miedos, de la máscara que había usado toda su vida, del vacío que intentaba llenar con fiestas y sarcasmos. Miriam escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella respondió con calma. «No necesito que me pongas en un pedestal. Solo necesito que dejes de ponerme en un rincón». Esa noche, Felipe salió del departamento con una sensación desconocida. El mundo no se había derrumbado, pero algo dentro de él sí había cambiado. 2 días después, sorprendió a todos al convocar una rueda de prensa. Los periodistas esperaban un anuncio empresarial, pero Felipe apareció sin corbata, con el rostro serio y un sobre en la mano, el mismo que había enviado a Miriam. «La semana pasada», comenzó, «cometí un error. Invité a una trabajadora de mi casa a una fiesta, no por respeto, sino por burla. Esa mujer, Miriam Fonseca, no solo asistió. Llegó con la frente en alto y nos mostró a todos lo que significa la verdadera dignidad. Mostró el sobre ante las cámaras y lo colocó sobre el atril. Lo que fue una provocación hoy se convierte en un pedido. Miriam, quiero invitarte nuevamente, pero esta vez con respeto, no a una fiesta, sino a un proyecto. Quiero que encabeces conmigo una iniciativa social para apoyar a madres solteras y a niños con discapacidad auditiva». La sala quedó en silencio. Afuera, las redes explotaban con la noticia. Por primera vez, Felipe Antúnez no era tendencia por un escándalo superficial, sino por un gesto que parecía genuino. Miriam vio la conferencia desde su casa. No respondió de inmediato. Esa noche abrazó a Nina con fuerza y pensó en la responsabilidad que implicaba aceptar. Al día siguiente, entró en la sede de la empresa. Vestía ropa sencilla, elegante, sin excesos. Los empleados se levantaron al verla pasar. Felipe se acercó y extendió la mano, pero Miriam lo abrazó brevemente. «Estoy aquí, pero no para ser símbolo, para trabajar». Durante la reunión expuso ideas claras sobre cómo mejorar las condiciones de los empleados más invisibles. Habló de uniformes dignos, capacitaciones, igualdad de acceso. Cada palabra fue anotada. Felipe la escuchaba sin interrumpir, con un respeto que nadie le había visto antes. Los días siguientes confirmaron el cambio. La empresa abrió programas de inclusión, reorganizó beneficios y dio voz a quienes antes eran ignorados. Miriam se convirtió en referente no por quererlo, sino porque su historia había derribado muros. Una tarde, al salir de la oficina, Felipe la alcanzó. «¿Puedo acompañarte a casa?» «No necesito escoltas», respondió ella con media sonrisa. «Lo sé, no quiero escoltarte. Quiero conocerte de verdad, y también quiero conocer a Nina». Ella dudó un instante, luego asintió. Caminaron juntos por calles sencillas, conversando sin máscaras. Cuando llegaron al edificio, Nina los esperaba en la entrada. Entregó a Felipe un dibujo y lo miró con una seriedad inocente. Él se inclinó y sostuvo su mano. Fue el gesto más simple,
pero también el más profundo. Esa noche cenó con ellas en un apartamento modesto, con olor a comida casera y risas espontáneas. Felipe descubrió que no necesitaba banquetes ni lujos para sentirse lleno. Semanas después, durante un evento público, Miriam habló frente a cientos de personas. No leyó discursos preparados. Habló desde su experiencia, como madre, como trabajadora, como mujer que había sido ignorada y que ahora decidía no callar. La audiencia aplaudió de pie. Muchas lágrimas rodaron en silencio. Al llegar a casa esa noche, Miriam se puso de nuevo el vestido azul marino. Nina la miraba desde la puerta. ¿Vas a salir?, preguntó con señas. No, solo quería recordar quién soy. La niña la abrazó. Madre e hija se quedaron frente al espejo, reflejando una verdad que ninguna burla ni ningún desprecio podría borrar jamás. Porque la grandeza de Miriam no nació aquella noche en la mansión. Siempre había estado allí, esperando el momento de ser vista. Y el mundo, finalmente, abrió los ojos.